Bienvenidos a todos los que se han podido conectar. También bienvenidos. Probablemente nos dirían se pelearon y todo. ¿Ah? Sí, estás Que como decía pegada, que si Dani. fuéramos más famosas, ¿Ya? ¿me escuchan? Si fuéramos más famosas, inventarían un cagüín de que con la coca, de que Inventémoslo estamos nosotras. peleadas a muerte y Inventémoslo. ya, la coca nos odia. No, Eso la salía Coti de es los el personajes. reemplazo. Ah, Ya, inventémonos nosotros nuestros propios cagüines. Llamemos la nosotros a los Coti, la Coti, paparazzis. la Coti quiso unirse a nosotras, nos pidió echar a la coca. Ella nos pidió. Ya se ruchó el Le piso. cerruché el piso. Ya, oye, ahora Más sí, mal. en serio. Oli a la Liz que nos saludó, que siempre se conecta. Y aquí el papá de la Coti haciéndonos barra dice: felicidades desde Vicuña, Valle del Elqui. Hola, Eh, papi. sí, Norte estamos presente. interregionales. Y Sí. ahora sí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos los que se han podido conectar. También bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos puedan escuchar de manera posterior. Los saludamos desde el pasado. Eh, Somos hoy Camila, Coti y Dani, amigas, lectoras. eh, y bienvenidos a nuestro podcast, a nuestro último capítulo de nuestra cuarta temporada. Hacemos temporadas cortas para hacer como estos colores de, estamos terminando temporada y estamos comenzando temporada nueva. Es una técnica de marketing, no, en verdad no, es para hacer vacaciones, para ordenarnos. Pero bueno, bienvenidos a nuestro último capítulo de nuestra cuarta temporada. De lo personal es político, un podcast en el que nos esmeramos por conversar de libros, de feminismo, en la búsqueda constante de en qué medida y de qué manera lo personal es político. Inserte aplausos. Sí, bueno, eso es por hoy. Hoy día contamos con una invitada especial, Constanza Rodríguez, es amiga nuestra. Hoy día viene en calidad de amiga, pero también viene en calidad de profesional, experta. Me va a poner cara por haber dicho experta, profesional, con experiencia en el tema que vamos a estar hablando hoy. ¿Sí? Antes de comenzar, les recuerdo que tenemos todos nuestros capítulos anteriores, de las temporadas anteriores y de esta temporada en nuestro perfil. También lo pueden encontrar en Spotify, Lo Personal es Político, y también en YouTube. Así que, bueno, eso, agradecemos la sintonía y quédense porque va a estar muy entretenido este capítulo. Hoy día vamos a conversar sobre la serie chilena No nos quieren ver. La Dani nos va a contar un poquito más dónde pueden encontrar la serie, un poco de qué se trata, pero les puedo adelantar que el tema principal es sobre la infancia vulnerada en Chile. Ese va a ser el tema de hoy. Nos ha pasado que a lo largo de los capítulos siempre tocamos temáticas de feminismo, ¿verdad? Y siempre, de una u otra manera, aparecen los niños. Siempre es un tema que está de manera tangencial, eh, que ya podremos conversar un poco más, por qué surge también, por qué aparece este tema, también cuando hablamos de género y también cuando hablamos de lo político como espacio público y como espacio social. Entonces hoy día quisimos darle un espacio mucho más protagónico con esta serie que vamos a comentar el día de hoy. Y como bien saben, siempre comentamos libros, pero también damos espacio para otro tipo de material cultural y ese día es hoy. Así que bueno, eso, le doy el pase a la Coti para que nos hable un poquito más de ella, un poco de su trayectoria laboral, del sentido que tiene, también por qué nos recomendó encarecidamente que en esta temporada pusiéramos esta serie. Y luego la Dani nos va a comentar un poquito más de la serie y luego vamos a entrar de lleno a comentarla y a responder algunas preguntas que hemos preparado. También invitamos a la gente que está conectada a que puede ir comentando también si ha visto la serie y también sobre las preguntas que son más globales. Eso, me callo. Coti, tienes la palabra. Hola a todos y todas y todes. Como decía la Cami, ¿cierto? Mi nombre es Constanza Rodríguez, Coti, para todo el mundo, por favor. Bueno, yo soy psicóloga, ¿cierto? Titulada igual que las chiquillas, de la Católica de Valparaíso. Y desde, incluso antes de titularme, desde que hice mi práctica profesional, me inserté como en el mundo de la red de protección a la infancia en Chile.
hice mi práctica profesional en un hogar colaborador de Sename, así como el que se ve en la serie, que es cierto como que está regido, iba a decir, o sea, que es como administrado por una fundación finalmente privada. Después trabajé durante un año también en una residencia de la misma calidad. Después trabajé un año y medio en un programa que se llama PRM, que es un programa ambulatorio también de la misma red de protección, encargado de hacer los procesos de terapia finalmente de niños, niñas y jóvenes que han sido víctimas de delitos, o sea, que son vulneraciones constitutivas de delito. Y actualmente me desempeño en el programa Mi Abogado, que es parte de la Corporación de Asistencia Judicial y que tiene el objetivo de brindar representación jurídica a niños, niñas y jóvenes que han sido víctimas de alguna situación de vulneración y de representarlos jurídicamente en los procesos vigentes que ellos tienen en los tribunales de justicia finalmente y en el Tribunal de Familia del país. Así que toda mi experiencia laboral, que quizás no es mucha en años, pero sí ha sido inserta en esta temática, desde distintos programas también y desde distintas miradas, lo cual igual me ha permitido conocer mucho sobre el funcionamiento de la red y de todos quizás como los organismos que también entran en esto que son los que se ven en la serie también, no solo los hogares, sino también los tribunales, por ejemplo. Y bueno, yo le propuse a las chiquillas, ¿cierto?, que pudiéramos ver esta serie porque toca un tema que se volvió muy contingente en un momento en este país, pero que también como pasa muchas veces, después como que no se habló más del tema, pero eso no quiere decir que es algo que se haya solucionado a nivel país y es como algo que sigue vigente de ser necesario de problematizar también, de buscar mejoras desde donde todos podemos colaborar. Así que eso. Gracias, Coti. Bien, súper gracias, Coti. Ya, voy a Dale. contar un poquito de la serie. La serie no nos quieren ver. ¿Estoy bien? Sí. Cuando la veía le cambiaba el nombre. Nadie nos quiere ver, yo escribía. Y después me seguricé caleta con el nombre y dije, Chavienta. estoy siempre mal, estoy siempre mal. Bueno, es una serie de género dramático y de suspenso que surgió el 2021, a finales del 2021, eh, como producida por, o sea, para Mega, pero ahora también está en HBO Max, entonces quienes tengan la oportunidad de tener esa plataforma la pueden ver ahí, ¿ya? Tiene alrededor de unos 8 capítulos y tiene una duración entre 50 y 45, que es como lo típico de una serie, no sé, de Netflix o las típicas series que se ven cotidianamente. Esta serie aborda la temática, como ya decían, de la vulneración, ¿no es cierto?, que existe en torno a la infancia en los sistemas de protección acá en Chile. Es una serie chilena de actores, la mayoría bien conocidos ya como de las teleseries, ¿no es cierto?, que vemos en la tele. Y bueno, trata así como el inicio, ¿no es cierto? Esto es como una de las primeras escenas que ustedes van a ver al momento de ponerle play a la serie, es la muerte de una niña, ya en un centro, una niña de 14 años que muere en el centro, que se llama Casita Feliz. No se saben las circunstancias, se asume que es por un suicidio, eso es como lo que indica el centro, como la hipótesis, ¿no es cierto?, de muerte, pero la abogada de ella, que es la curadora, como que está convencida de que no fue un suicidio y ella inicia con, ¿no es cierto?, como un poco la investigación respecto a este caso que ella no quiere que pase como si nada. Entonces, en eso consiste un poco la serie. Vamos a profundizar, obviamente, mucho más en qué consiste, pero entendiendo un poco los casos que hubieron desde el año 2016 en adelante respecto a las muertes y los abusos que comenzaron a salir, ¿no es cierto?, en la palestra respecto a los sistemas de protección, es que esta serie trató de basarse, ¿no es cierto?, en esos hechos que son reales, que pasan y siguen pasando, con respecto a lo que era el Sename y que ahora es Mejor Niñez. Eso. Bien, sí, súper. Es una serie. Bueno, ahora vamos a comentar un poco, quizás, qué nos pareció. Sé que la Coti lo vio hace un tiempo. Y nosotras estamos como más recientemente habiendo visto esta serie, así que sería bueno que comentáramos primero qué nos pareció esta serie.
no solo las temáticas centrales que abarcan, sino también como producción cultural, ¿cierto? ¿Qué tal nos pareció la serie? Ya. Si quieren yo parto o Coti, Vale. tú, como quieras. Dale, Dani. Ya. Me pareció muy bien hecha, como que no le tenía tanta fe, como cuando me acuerdo que la Coti nos propuso hacer esta serie, como que igual tenía un poco mis dudas y no porque la Coti lo había dicho, sino porque igual debo admitir que todavía no logro a veces, esto es un tema mío y que tengo que mejorar, como que a veces uno dice, ah, producción chilena, uno no necesariamente es buena y no sé qué, pero eso es un prejuicio y creo que eso me ayudó mucho a darle una vuelta a esta serie, que está súper bien hecha, creo que representa bien, a veces en pequeños detalles como lo que significa realmente la estadía de un niño en un centro, ¿no es cierto? Una residencia, la sobrepoblación también, eran como 50 niños en una casa de alta complejidad también los casos por lo que se veía, entonces creo que en esos pequeños detalles como que representaban muy bien lo que significa ya sea trabajar ahí como ser niño en esa residencia. Eso fue lo que me gustó. Creo también que los actores también, como que muy buenos, el casting, creo yo, como la abogada, como que ahí toda empoderada, yo así como, ay, qué linda. Como que la veía al principio y era como que qué grato saber o sea, por más que es una realidad muy cruda, como que también sé que existen personas que también trabajan para eso, ¿no es cierto? Que trabajan para los niños y trabajan para defenderlos. Y yo creo que ese mensaje era muy bonito, como de la serie, ¿no es cierto? Como saber que había alguien luchando por alguien, que ya no estaba y que también no había sido protegida antes, previamente. Entonces, me gustó mucho, la recomiendo mucho para quienes no la han visto, la puedan ver, porque la verdad es que, no sé, se me pasó volando, la verdad, como que igual es dura también, como que no es una serie para decir, ay, la voy a ver como, quiero relajarme, voy a ver una serie así como al estilo Friends, no, pues, como que es como igual dura, ¿cachai? Tiene escenas difíciles, pero creo que vale la pena verla, poder, ¿no es cierto?, analizarla y comentarla también con quienes estén cerca. Sí, bueno, también como toda finalmente producción, yo creo que tiene cosas como de ficción, tiene cosas que obviamente tienen que quizás igual considerarse para que sea como atractiva al público, eh, pero, pero pienso que esos son como, o sentí yo que fueron como cosas menores en realidad, en comparación a todo lo que muestra que sí está en la realidad finalmente y que uno que ha trabajado en eso también lo sabe. Como decía la Dani, por ejemplo, la sobrepoblación de niños en una casa, y que uno ve que los educadores de trato directo eran como 2 por turno, y uno dice, en realidad eso pasa, y hay muchos, o sea, finalmente hay muchos niños o niñas a cargo de un solo adulto, lo cual desde la lógica hace imposible en realidad creer que ese adulto va a poder supervisar a los niños en lo que están haciendo, acompañarlos, hacer alguna actividad con ellos, por ejemplo, que sería la idea. Eh, entonces, esa es como una temática igual dura que muestra finalmente, pero también me gusta mucho como desde cómo va mostrando distintas aristas que también se ven en los hogares. Por ejemplo, bueno, siento que voy a hacer como los medios de spoiler respecto a esto, pero cuando los niños, por ejemplo, salen como del hogar y van a fiestas y se ven insertos, ¿cierto?, en mundos como en el mundo del alcohol, de la droga, muchas veces de la prostitución, que son cosas que pasan en realidad, y ahí volvemos al tema como de que obviamente los educadores no son capaces de controlar eso, y hay muchas veces que también prefiere que los niños se vayan porque es como niños menos en el hogar, entonces es cacho menos. Eso es muy real. Entonces, incluso aunque hay veces que tengan conocimiento, es mejor ignorarlo para dejar como que los niños salgan y no se pueda hacer el protocolo, que es como avisar a carabineros de que un niño hizo abandono y listo, no, como que no se hace nada más. Entonces, esas cosas me gustó mucho que las mostraran, también a nivel como desde lo político, como los favores como que se ven que se hacen, como ocultarse cosas,
a nivel muy macro, o sea, desde la directora hasta senadores, diputados, los mismos jueces del tribunal, por ejemplo, y son cosas que uno lo ve y lamentablemente han pasado, por ejemplo, dándole la interregionalidad, ¿cierto? a, a este capítulo, en Freirina, por ejemplo, que es una residencia acá de la tercera región, se descubrió una red de prostitución infantil a cargo y facilitado por los mismos trabajadores. Entonces, esas cosas pasan y yo me gustó mucho que las mostraran también, que lo pusieran como dentro de todos los focos que están como mal finalmente en el funcionamiento de esto, pero uno muy importante también. Así que creo que en realidad recoge, como que siento que se hizo muy bien el estudio de cuáles son las problemáticas detrás como de los hogares y del sistema de protección para en realidad mostrar todo eso en la producción. Y cómo hay veces que se esconde también y quizás también muchas veces no se llega a nada al final y el problema no se resuelve. Claro. Sí, yo también sentí eso, como que sí o sí habían como trabajadores de la red como dentro, así como en el, ya sea como en la construcción del guión, como que hubo una investigación previa, como que eso se notaba mucho. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, Dani, que no es una serie fácil de ver. A mí, yo como cometí el error de empezar a verla en la noche. Y llegué como, bueno, tengo que hacer un paréntesis, que por si acaso van a haber spoilers Sí, van a ver, sí. sobre la serie. Va a ser muy difícil no hacer spoilers. Intentaremos quizás hacer los menos posibles, pero hay cosas que seguramente vamos a tener que comentar para poder retratar todo lo que queramos hablar sobre la serie. Dicho esto, iba a comentar que llegué como a una parte en la que se revela una situación de abuso sexual y después tuve pesadillas, entonces Oh, no lo vean en la noche. Y fue súper angustiante, creo que es una serie muy como, en ocasiones muy desesperante, sobre todo, por ejemplo, en algunos personajes que hacen, que son los cuidadores de trato directo, que es como, ¿cómo puedes decirle esas palabras a un niño? Como amenazando y con palabras muy feas. Entonces, bueno, se entiende que puede tener mucho de realidad, pero también mucho de ficción en algunas cosas, espero. Sobre todo con el no hacer nada al respecto, ya como mucha gente que veía ese maltrato y no hacía nada al respecto. sí, Personas oye, con eso era autoridad. cosa. Eh, Oh, Entonces, como que eso me pasó y claro, hay un toque de ficción que son necesarias, que sabemos que por muy personaje genial que sea la abogada, permitía cosas poco apropiadas, sobre todo en su alianza con niños, en alianzas para la investigación o cosas así, había como mucha más victimización también de otros niños que no es problematizada en la serie. Ya, por ejemplo, niños sabiendo sobre casos, ayudando a resolver casos, como que eso le suma harto como de ficción, como para darle más protagonismo a algunos personajes que en estricto rigor los adultos responsables no deberían haber dado ese protagonismo en un caso policial. No sé si me explico, como para no dar más spoilers, pero eso es algo como bien inverosímil, pero hay otras cosas que me parecen buenas que fueran tan realistas y que no fueran problematizadas. Por ejemplo, la figura del esposo de la abogada sale súper poco, pero yo soy súper fijona en los personajes secundarios. Eh, pero yo en las primeras escenas yo decía, ay, este es un perdón, pero este es un saco wea. Como, porque están en un No proceso la de apoyan. adopción. Y ella está en otra, y yo dije, ay, apuesto que este gallo la está obligando, o cosas así. Como que yo al tiro cristalicé mucho la su perspectiva. personaje. Y no era así, pues, o sea, después tú veías al personaje como en otra ola, como una persona real. Y también, por ejemplo, la relación eh, como de touch and go de la jueza o de la magistrada con una directora regional del Sename. Es súper, o sea, es como una historia muy secundaria, perdón que haga tanto énfasis en eso, pero es bacán como la naturalización de las diversidades sexuales. Eh,
Como que en Pero ningún también momento... era necesario porque, sorry Cami, pero porque vuelve como a lo mismo que decía yo antes, como al tema de los favores, y esas cosas pasan, porque la red al final se vuelve súper chica. Entonces hay veces que hay relaciones como personales detrás de los cargos que uno tiene. Y algunas obviamente que ningún problema, pero hay otras que lamentablemente favorecen como encubrir o llevan así como a favores políticos. Entonces igual era importante, yo creo que se notara desde eso, po, porque igual una relación como amorosa entre una jueza de familia y una directora, como que igual te puede hacer presumir muchas cosas. Si lo llevamos además a que los jueces por ley tienen que fiscalizar el funcionamiento del servicio y tienen que fiscalizar el funcionamiento de las residencias por ley. Entonces, como que ahí ya te hace presumir que hay veces que se pueden esconder cosas. Sí, pues, o sea, esta magistrada como que ve irregularidades. Y, por ejemplo, acude primero a acusarla como a esta directora, ¿cierto? Acude Mm. primero como a pedirle explicaciones personales. Y después como que dice, esto se va a saber, esto se va a saber. Y bueno, después pasa algo. Y, y es súper brígido eso, po. Pero bueno, Mm. ahí es bastante interesante, coincido en que es una serie que yo también la recomiendo mucho, está muy bien hecha, Tamara Costa, impecable Sí, como sí. siempre, aunque había veces que yo decía, amiga, por favor, trata a esta gente con más tacto, pero bien, está bien, como muy genial su Sí. personaje, muy genial como la cuentan, muy real, muy humano, ¿no? Entonces creo que eso igual Mm. es, muchas veces en el drama uno no ve personajes muy complejos, siempre están bastante más estereotipados, el personaje suele tener, si es aguerrido siempre, y acá vemos personajes muy reales y eso me gusta mucho. Mm. Bien, como siempre pasemos a Sí, la bueno. primera pregunta, ¿les parece? Bueno, Sí. obviamente invitamos a todas las personas a que puedan ir comentando sus impresiones con respecto a estas preguntas o con respecto a la serie, ¿ya? Bueno, la primera pregunta que queremos discutir hoy, las tres son muy amplias, así que intentaremos acotarlo lo máximo posible. Pero la primera es, a partir de la serie, ¿cierto? Y a partir de nuestra vida en sociedad y nuestra realidad nacional, ¿cuál es la promesa, ¿cierto? Que hacemos como sociedad a los niños? A partir de, es súper amplia, perdón, pero ¿cuál es la promesa que sentimos que, independientemente de que la cumplamos o no, que le debemos como adultez, ¿cierto? A la infancia, sobre todo en nuestro país. Ya Coti Oye, parte. eso Eh, me voy O, con todo. o quizás voy a reformularlo para que no sea tan, vamos, somos tres pelagatos hablando de toda la sociedad chilena, pero, o cuál es la promesa que queremos que socialmente le hagamos a los niños. ¿Ahí está mejor? mm, el deseo, un deseo. Cuidamos tres Ay, deseos. es que no sé cómo ordenar la idea, Ya, mira, porque llevándolo empecemos con como la desde serie. Pero déjala Coti. Ah, perdón. Perdón. Tranquila, tranquila. No, no, es que pienso como si lo que hablabas como de sociedad finalmente, como si lo llevamos así como a lo más macro que nos envuelve. Yo creo que hay que pensar que Chile es un país que tiene ratificada la Convención de los Derechos del Niño. Frente a eso significa, como la traducción de eso, es que el Estado chileno tiene la obligación de asegurar el cumplimiento de todos esos derechos y hacer todo como lo que deba hacer para asegurar que esos derechos se cumplan y que los niños sean, ¿cierto?, en el ejercicio finalmente sujetos de derechos. Y dentro de esa como consigna, al final entramos todas y todos, desde los distintos roles que ejercemos, en que esos derechos finalmente se cumplan. No solo yo quizás que trabajo en la propia red, sino que también, por ejemplo, los profesionales de los colegios, los profesionales de salud, finalmente cualquier persona que tenga relación con un niño, niña o joven, está obligado a hacer parte de su accionar los derechos. O sea, lo mismo que tú decías, como de buscar no revictimizar a un niño, no exponerlo a una situación de la cual por derecho no tendría nunca que exponerse o ser víctima. Eso es parte de todo. Por ejemplo, cuando un niño o niña va como a un control médico, como que
la enfermera, el paramédico, el doctor, todos también tienen que actuar desde eso, desde no exponer al niño o niña a una situación que puede terminar siendo traumatizante o vulneradora, y tratarlo como sujeto de derecho porque lo son por ley, no es algo como que queramos o no queramos ejercerlo, o nos parezca o no nos parezca y sea una opción para uno como adulto. No lo es una ley y por tanto es una obligación que tenemos en nuestro actuar. Mm. Eh, y frente a eso, en realidad, mi respuesta es que como que es demasiada la deuda que tenemos como con la infancia, porque no se cumple en realidad eso. Y uno ve cómo desde distintas aristas se vulnera a los niños, y a veces en acciones súper pequeñas de las que no somos como tan conscientes, o el adultocentrismo es mucho mayor, y no queremos como reconocer finalmente la responsabilidad que tenemos. Eh, y últimamente se han creado muchas leyes que también buscan eso desde distintos ámbitos, por ejemplo, a nivel también de derechos como identidad de género, de diversidad sexual, donde también están incluidos los niños, niñas y jóvenes, y también tenemos esa obligación de respetarlo, como, por ejemplo, es ley ahora respetar como el nombre social que un niño quiera tener en los colegios, y llamarlo, por ejemplo, a la lista por el nombre que el niño o niña elija. Y eso no pasa, como ahora he visto demasiados casos, ahora que este año se volvió, ¿cierto?, a la presencialidad como de las clases, he visto muchos casos de niños que nos dicen así como es que la profe no me dice por mi nombre y como que no lo quiere entender. Y cuando uno busca también a veces conversar con los profes es como, ay, es que me cuesta, ay, es que como que yo no entiendo eso. Y es como ahí va la responsabilidad de esa persona de llegar a entenderlo, de esa persona hacer cosas para llegar a entenderlo o para incorporarlo más, como que no es el niño o niña que tiene que pagar por eso. Y vuelvo al tema como legal también, que es súper importante porque es como, amiga, no es que tú quieras o no quieras entenderlo, como lo tienes que hacer, como encuentra la manera de incorporarlo a tu actuar porque finalmente caes en un hecho ilegal y además en una vulneración también, como a su derecho a la identidad, finalmente que es parte de la Convención de los Derechos. Ah, bueno, no es que todo el escenario sea negativo, siempre uno puede ver como cosas positivas quizás en pequeños actos. Pero este mismo cambio, por ejemplo, del Sename al servicio actual, se propone o se publica, ¿cierto?, como el intento a la mejora del sistema. Y también en virtud de cosas como las que se destaparon, por ejemplo, en virtud de la serie, como llegó un momento en que hubo como caos, ¿cierto?, como nacional, al destaparse todas estas muertes que estaban escondidas, todas estas situaciones irregulares, y ahí todo el mundo como que no más Sename, protestas contra Sename, marchas contra Sename, eh, y se busca, ¿cierto?, que esa eliminación y esta nueva promulgación del Servicio Mejor Niñez sea un cambio supuestamente a eso, que lamentablemente, desde mi opinión, no se da. Y ahí volvemos como a la responsabilidad que tenemos nosotros, porque no sé qué ha hecho, por ejemplo, preguntándole así súper quizá la bélica, toda esa gente que marchó por no tener Sename, por ejemplo, desde las acciones que nosotros podemos hacer también, como por ejemplo ser familia acogida, o hacer distintas acciones como al respecto. Así que en realidad la deuda es demasiado grande y no le hemos cumplido nada. Ya me callo, No, les Coti, toca, porque perdón. siento que lo describiste muy bien, te explicaste muy bien. De hecho, tienes un comentario muy positivo hacia ti. Sí, lo leí. Con un En otro apelativo botón, creo excelente. que, claro, tenemos una deuda muy grande y de hecho yo creo que en cómo nos educamos también, como esto que tú dices, como también los colegios son una fuente de protección hacia los niños, niñas y adolescentes, y yo creo que nos queda mucho en eso, porque, bueno, también la pandemia yo creo que jugó en contra. Hace poquito fui a un seminario, era sobre violencia escolar, pero fue como súper bueno porque era con respecto a datos que habían sido obtenidos como pre-pandemia y ahora como un poco en la actualidad Ah, bueno. respecto al maltrato físico, a como el porcentaje de.
de vulneraciones en diversas áreas. Y algo que aparecía ahí era que los datos habían disminuido mucho, como que supuestamente había, claro, desde el dato como que uno lee y dice, oh, hay menos maltrato, oh, hay menos, ya, pero no es eso, ¿cachai? No hay menos, sino que Para no. la pandemia hizo que los colegios no fueran un ente que denunciara, que pudiera Sí, denunciar hechos de maltrato, hechos de maltrato físico, abuso, etcétera. Entonces, no bajaron porque no existieron, sino que bajaron porque entonces el colegio, en este caso, como una figura súper importante de protección para los niños en estos temas, no había podido actuar desde la denuncia, ¿no es cierto? es que Me ha perdió la tocado, supervisión, pues. Perdió como la sí, supervisión que hacía diariamente de ver a los eso, niños llegar a clase, en qué sí, condiciones llegaba o quiénes lo iban a dejar, que eso se perdió por la pandemia, pues entonces los niños estaban encerrados en las casas y quien no se perdía ese, y no es que sea el objetivo de los colegios, pero se perdía finalmente en lo que la práctica hace como de fiscalizar las condiciones en las que está un niño. sí, pues, sí, o sea, yo igual siento que es parte de nuestro trabajo, o sea, al final nosotros nos tenemos que enfocar en todo lo que pueda impedir un proceso, ¿no es cierto?, como fluido de aprendizaje y que el niño viva vulneraciones también es parte de eso. Entonces creo yo que cuando vi, o sea, cuando supe esta información fue como, oye, de verdad que todos somos muy importantes en esto, todos somos, y como digo, a lo mejor ya yo trabajando en un colegio, pero a lo mejor yo trabajando en otro lado igual, todos somos parte del problema si no alzamos la voz, entonces como decíamos, yo creo que la deuda es muy grande. También tenemos la deuda de aprender, como digo, de educarnos constantemente. Creo que en los colegios todavía también falta mucho hablar sobre temas de diversidad sexual. Nosotros hace poquito comenzamos a hablar sobre eso y nadie sabía nada. Eh, y también, como digo, es también una tarea no sé, los equipos que también puedan propiciar las reflexiones. Yo creo que también, claro, el profe también es responsable, pero también es muy responsable de muchas otras, entonces es difícil cargársela a alguien. Yo creo que todos, si podemos aportar en algo, debemos hacerlo, pero sí creo que es difícil ser niño en esta sociedad. La verdad, creo que es muy difícil crecer y bueno, pasó una pandemia, como que pasaron tantas cosas y yo de verdad digo, agradezco estar como más adulta para sobrellevar todo esto porque de verdad que es difícil. También creo que es difícil ser niño ahora con las redes sociales y tener tanta información, tanto estímulo. Yo creo que en ese sentido también vivimos en un mundo como muy rápido, que están bombardeados de muchas cosas y creo que eso a veces tampoco ayuda tanto como a enfocarnos en lo que tenemos que hacer y en lo que nos sirve para nuestro bienestar, ¿no es cierto? Que también es el bienestar que se le entrega a los niños, porque hay que pensar que los adultos también están muy sobreexigidos y están muy estresados en sus trabajos, y eso también afecta a la crianza. Eso también afecta en el cómo ellos se vinculan con sus hijos o los niños que cuidan en general. Entonces, creo yo que también cuando a veces hablamos del bienestar de los niños, no solamente ejercer algún tipo de acción de bienestar hacia ellos, sino también hacia los adultos que cuidan, porque también son ellos quienes entregan, ¿no es cierto?, esa estabilidad, esas herramientas, esas estrategias que puedan ser útiles para su crecimiento y dentro de una crianza, ¿no es cierto?, que sea como respetuosa. Eso. Súper. Sí, o sea, yo solamente agregar siempre intento volver sobre las producciones culturales que analizamos. Entonces, frecuentemente hago eso en los capítulos. Pero antes de volver a un poco a cómo esto que ustedes señalan quizás se puede evidenciar en la serie, quería como destacar cómo la pregunta daba cuenta de la promesa. Y terminamos hablando de deuda. Y deuda no es lo mismo que promesa. Entonces, está como interesante también el análisis de cómo finalmente lo vemos como una deuda como retrospectiva, como años, ¿cierto? Y que eso también se puede evidenciar en la serie. Eh, Mm.
por ejemplo, algo como lo primero que yo pensé, ¿cierto? Con respecto a cuál es la promesa, es la protección, ¿cierto? Antes los niños no eran considerados sujetos de derecho en calidad de niños, ¿cierto? Si podemos ver hacia atrás, la niñez existe hace poco tiempo culturalmente, al menos en Occidente, ¿verdad? Y se configuró como un sujeto, en un momento como un sujeto de protección, pero que se fue devaluando hacia la palabra menores, ¿verdad? Que siempre era como lo que no es, ¿cierto? Un niño se definió desde el adultocentrismo frente a lo que le falta para ser adulto y cómo hacemos para proteger ese espacio mientras lo desarrolla para ser adulto, ¿verdad? Pero pareciera que eso con los niños vulnerados se disocia, como que no se logra comprender la necesidad de proteger esta formación hacia la adultez, sumado obviamente a lo que ustedes dicen de la protección en el niño en calidad de niño, ¿verdad? Por sí mismo, no porque en el futuro va a hacer algo, sino porque ahora está haciendo, ¿verdad? Que eso igual es interesante en la serie porque la abogada realmente siente que va a proteger a la protagonista, ¿cierto? A la Catalina. Ella realmente siente y cree en que ella llevándola al hogar va a poder proteger a esta niña de su situación familiar. Esa es la premisa de Sí. por qué finalmente se la lleva. Y cuando uno la ve, dice, sí, la niña no se puede quedar en esta casa. Pero yo cuando vi la serie dije como, como no, no la lleves, pero ¿dónde la dejas? ¿No? Necesitamos un organismo que suceda, o sea, que permita mantener la promesa y cumplirla. Pero, Porque ella le hace una promesa y de hecho, perdón y ahora termino, ¿no? Pero ella le hace una promesa a la Cata, realmente le promete que va a estar bien y por eso hay tanta culpa de ella y de la magistrada, porque ellas prometen algo que no cumplen y que deviene la muerte de la niña. Entonces, y porque realmente no son ellas las encargadas de cumplir la promesa, pero sí las llevan a unas personas que no la cumplen. Y como para terminar mi reflexión sobre lo de la promesa, también, como estoy de acuerdo que no siempre nos responsabilizamos como adultos, pero yo creo que lo primero para mí siempre para poder reparar es pedir perdón, ¿cierto? Yo siento que al menos yo cuando siento que cometo algo no tan positivo con mis estudiantes, lo primero es pedir perdón, ¿no? Y como ver cómo se siente, ¿cierto? Y no siempre hacemos eso, tratamos de hacer un despotismo ilustrado, como le hemos fallado a los niños en esto, ok, vamos a arreglarlo sin preguntarles. Y es como, eso sigue siendo como aún más terrible, como sin no preguntarle a los niños qué necesitan, porque lo seguimos posicionando en no, que sean un sujetos de protección no significa que no sean sujetos de deberes. Y cuando vemos que los niños también tienen un deber social, abrimos las puertas a que realmente también tengan voz en el espacio social, pues ¿cómo vamos a hacer algo sin preguntar? Y no está esa lógica, porque no comprendemos mucho lo que es la protección. La protección es como muy anulante, como de esa otra persona, del protegido. Y lo otro es que creo que también hay que hacer una diferencia, que en Chile hay mucha distinción entre la niñez y la adolescencia. Y cómo, frente a estos niños vulnerados, la noción que tienen el adulto promedio, ¿cierto? Se va devaluando a medida que avanza con los niños, con los adolescentes, tendemos a sentir menos compasión. Y eso también es grave, ¿no? Porque son niños, niñas y adolescentes. Los adolescentes también son sujetos de derecho, de deberes, pero también son sujetos de protección. Y siento que eso, a medida que van creciendo, los vamos dejando mucho más a la deriva. Y creo que eso tampoco, al menos para mí, ahí también está como lo cambiamos, ahí también está la deuda con los adolescentes. Ahora sí, esa es mi impresión con respecto. No sé si quieren comentar algo más antes de pasar. Creo que tú, Coti, antes de pasar a la siguiente pregunta. Voy a prender la luz. ah, es que habían varias cosas como que quería decir de lo que ibas comentando. Y creo que también en lo último que dijiste sobre los jóvenes, es súper cuático también como el tema legal, pues, que son como sujetos de protección hasta que, por ejemplo, cumplen 14 y cometen un hecho que es constitutivo de delito.
Y después de los 14 ya son, ay, se me olvidó la palabra y la digo siempre, ya son responsables penalmente de sus actos. Entonces ya ahí como que el hecho de ser sujeto de derecho como que se va a las pailas porque, sí, pues tú eres sujeto de derecho, pero por ejemplo robaste y tienes más de 14. Y el tema brígido es que para la ley también dejan de ser como sujetos de derecho porque, o sea, de protección, perdón, sujetos de protección porque ya los condenan o pasan a un proceso penal. Entonces ahí es como, ya tú hiciste esto, entonces casi ya eres adulto porque cometiste este acto y todo lo que tenían antes como que se elimina. Y en la práctica es súper cuático porque, por ejemplo, ya pueden ir a un control de detención, pueden pasar la noche en una comisaría, o sea, uno pelea desde mi trabajo porque esas cosas no pasen, pero pasan. Entonces, y tienen como la ley de respaldo también para eso. Entonces, salud. Entonces, es súper cuático eso también, porque ahí como que se olvida todo. Ya, pero ¿qué es ser responsable? Porque eso también es desde una lógica punitiva. Un niño de 8 años que roba también es Sí, pues. responsable de su robo. Entonces, a veces No, siento pues yo que estamos solo también hablando como desde la ley, pues, como desde la desde lo ley. penal, pues. Claro, pero estoy muy de acuerdo, pero es como también nos hace a nosotros preguntarnos como, por ejemplo, ¿cuál es uno de los problemas que más vemos también en la adolescencia, o sea, en la niñez, no vulnerada o no vulnerada al extremo de estar en un delito, ¿cierto? Eh, que uno de los problemas son los límites, ¿cierto? Como que no se configuran muchos límites para los niños, por ejemplo, como de dejar estar todo, de dar y no poner límites. Entonces, también yo para mí siento que nos hace pensar en la pregunta por la definición de la protección, como qué es proteger, como poner burbujas sin enseñar o sin educar, eh, que no es lo mismo que criar, ¿cierto? Que no es lo mismo que formar, que no es lo mismo que educar, ¿cierto? Entonces, nos hace pasar a extremos muy como, como que, como en nuestra mente pueden existir extremos tan extremos, por así decirlo, como hoy, Ya, como sí. un niño de 8 años, como no, pobrecito, no sé qué, un niño de 15 años, bueno, él sabe, pues él sabrá, como, no sé si me explico como, que es más como visceral lo que estoy intentando como comentar, que también nos hace preguntarnos culturalmente cuáles son los imaginarios que construimos con respecto a los niños. Eh, por ejemplo, es como esta cultura pésima de, uy, con un mayor de edad que esté con una niña o un niño de 16 años, oh no, pero 18 años recién cumplidos y es como, amigo, ¿cuánta diferencia una persona de 17 años con una de 18? Nada. Yo lo diré, o sea, en la edad, ¿cierto? Lo legal es una cosa, pero lo social es otra. Entonces, también, no como, ¿qué diferencia en compasión que podemos sentir con un niño o una niña de 13 años y con uno de 15? No debiera ser mucho. Hay mucho, pero no debiera ser tanto, tan marcado ese límite, porque el desarrollo no es así, po. El desarrollo social, físico, mental, no es así. Entonces, bueno, pero eso quizás es otra, otro tema. Pero creo que ya hemos estado abordando un poco la segunda pregunta, pero quizás podemos irnos un poco más a ese lado, que es Es que cómo quería se... sumar algo, Ah, no, pero disculpa, perdóname. no, es que yo, o sea, estaba pensando dándole una vuelta porque a lo mejor como que un niño, como que uno es más sensible frente al dolor a lo mejor de un niño más pequeño que un adolescente, pasa harto. Y yo lo pensaba como que la camisa pegó, o soy solo yo. Sí, no, la Cami, yo te escucho súper bien. Ya. Yo lo pensaba como que igual también cuando un niño crece se vuelve como mucho más como que es difícil, pues, o sea, como me refiero a que está como en otra etapa, pues, como responde pesado, no te como que los papás como que lo toman tan personal eso, me he dado cuenta de como trabajando en escuelas, que es como, de verdad que odian a sus hijos de séptimo básico, es como, ay, es que no hace nada y como que yo le exijo que haga esto, y es como,
y no hace nada, pero quiere hacer de todo, como que quiere hacer todo lo que le gusta, pero lo que yo le digo no lo hace, y es como, yo me enojo, y es como, pero no gaste tanta energía en eso, como, En eso. vaya de a poco, vaya de a poco. Entonces también yo creo que, claro, como que no tienen tan buena fama los niños de esa edad. Obviamente no es su culpa, El obviamente, tenebroso pero séptimo básico. Ser incomprendido. no es su culpa para nada, no es su culpa, pero claro, yo creo que hay una diferencia, como que uno a veces tiende a ser más sensible con el niño más tierno, ¿no es cierto? Que con este niño más rebelde, más enojón, más que tiene menos, ¿no es cierto?, tolerancia, más reactivo. También yo creo que pasa mucho que a veces en esa etapa muestran más emociones como desde el enojo, la rabia, y esas emociones uno las rechaza más, pues cuando uno ve a un niño más feliz, ve a un niño mejor triste, uno se acerca más a eso, que al niño ay, que rompe, que hace no sé, se regula y se enoja y grita. Hay son como emociones muy distintas que yo creo que uno sí acepta más unas que otras, o siente más pena por unas que por otras. Entonces, como que por ahí también pienso un poco que se genera una división que al final termina afectando a los niños nuevamente, como que no somos capaces a veces de darle una vuelta 360 a cómo estamos actuando con ellos, solo por un prejuicio o por una idea que es de nosotros, que no logramos entender más allá de, no, es que me miro feo, entonces como que uno piensa en uno nomás, no. Sí, gracias, Dani. Creo que ya hemos estado hablando un poquito más de la segunda pregunta, pero ya podemos quizás tirar algunas ideas más conclusivas quizás para esta segunda, que es cómo vinculamos, ¿cierto?, el antiguo Sename o actual Servicio de Mejor Niñez con la noción de que el cuidado de la niñez es colectivo. Un poco también desde la mirada de lo político, ¿verdad? De esta noción mucho más comunitaria de lo social. Así que eso. No sé si alguna quiere En parte. comenzar con algunas ideas al respecto. La gente que está viendo también. Si queréis parte tú, Cami, Eh, o no, o ¿Mm? Coti, queréis, dale. No sé si estoy tan segura así como que lo que estoy pensando responde la pregunta. Pero No, dale nomás. Acá no hay propuestas mal y buenas. las preguntas, como Acá te chamullamos, comentábamos, acá son chamullamos para y la sonamos Como la discusión. bien. No, consigna de los test. No hay preguntas son malas para, o buenas. es para conversar, no vamos a tener respuesta. Por eso, si no, mira, si respondemos en qué medida lo personal es político, se nos acaba el podcast. Así que nunca la respondemos Sí, así completamente. que no respondas. Ay, ay, ay. No, Equivócate, equivócate. dale lo que estés pensando. Es que pensaba, me acordé de esta cuestión que les dije antes, como de la cuestión de las marchas, como no más cename y todo eso. Yo a veces soy de esas personas que lee los comentarios de las publicaciones en redes sociales y responde y pelea con la gente por los comentarios. Algo que yo estoy segura que a ustedes no les sorprende de mí. Y, y como que me acuerdo cuando la gente reclamaba y criticaba a Caleta como el tema de Sename, como de los hogares, así como muertos los hogares, como ciérrenlos y toda la cuestión. Y como decía y tú en algún momento, Cami, llega un momento en que uno en realidad necesita este otro lugar para llevar a niños y a jóvenes, porque en realidad su casa no es un contexto seguro. Por muchos factores, ¿cierto? Que son finalmente como las vulneraciones que viven los niños, desde vulneraciones en la esfera sexual, BIF o BGP, como violencia, ¿cierto?, de género en la pareja, como muchas cosas. Negligencias también graves, como en los cuidados escolares, consumo de sustancias, ¿cierto?, ilícitas, etcétera. Y llega un momento en que ese escenario familiar no se va a resolver como rápidamente, en menos de un día para otro, y tú necesitas interrumpir como la situación de la que el niño está siendo víctima. Entonces, son necesarios estos espacios. Se espera que fueran un lugar en realidad de protección, y desde como la base deberían simular una casa, ¿cierto? Los educadores de trato directo deberían suplir el rol de ser como mamás y papás, y cuidar
y educar también como desde los valores, desde generar rutinas, desde hacer las tareas con los niños, hacer todo eso, cosa de que, y la idea es que en el corto plazo el contexto familiar se resuelva y los niños puedan volver a la casa, ¿cierto? Pero finalmente en eso todos tenemos responsabilidad, desde los profesionales también, ¿cierto? Que trabajan en los hogares, pero también como de algo que estaba súper como en cifras críticas en nuestro país, que es el tema de ser familias de acogida, por ejemplo. Que es como algo en lo que todos finalmente, o muchas personas en realidad, podríamos cooperar y ayudar. Como para ser un hogar, tal como lo dice, ¿cierto? Temporal, ser una familia temporal para niños o jóvenes, mientras quizás algo de su contexto familiar logra resolverse para lograr ser un lugar seguro nuevamente y que el niño, niña o joven pueda retornar, ¿cierto? Con su familia de origen. Y en eso todos tenemos como esa posibilidad finalmente. O la gran mayoría de personas, como si se sometiera a la evaluación, quizás calificaría y tendría la opción de serlo. Y ahí también entre todos podríamos como cumplir ese rol, ¿cierto? Finalmente como de proteger a los niños. Pero no pasa y no hay como y a la vez de que no pasa, tenemos por otro lado, yo creo, el sistema que no ayuda mucho, por ejemplo, respecto a los procesos de adopción. Me pasa mucho que hay veces que escucho muchos como matrimonios, parejas o familias o personas solteras también, que dicen así como, ay, pero yo quiero adoptar, pero el proceso está largo, pero nunca pude. Y en realidad desde como lo burocrático también es súper difícil. Y uno piensa como, ¿por qué? Si hay gente como ahí con toda la intención, ¿cierto?, de hacerlo y quizás con todas las condiciones, tanto materiales y económicas, que no hay que negar que también se necesitan para cuidar a alguien, ¿cierto? Pero también desde como lo valórico y lo emocional. Y siento que desde ahí es como responsabilidad de todos y como un deber colectivo en el que todos podríamos ayudar. Como no porque uno no tiene un hijo o no se puede como lavar las manos con esto, encuentro yo. Sí, Eso. Sí, sí. yo tengo un comentario al respecto, no sé si quieres comentar antes, Dani. Le doy nomás y ahí discutimos. Dale tú. Con lo que tú dices, Coti, creo que esto, de hecho, lo hemos hablado harto y que lástima que ya no haya podido estar la Coca porque ella, uno de los temas que siento que está más como a caballo y que le gusta mucho es la crianza colectiva, que siempre sale un poco a la luz y que ella sabe un poquito más al respecto y lo pone de manifiesto. Pero eso siempre me hace como rememorar el bus este maldito de a mi hijo lo educo yo. Eh, y eso siempre me hizo reflexionar, obviamente con todo lo grave que tiene con respecto a esta como contraideología de género, eh, que también tenemos una noción que esto ya quizás es más para la tercera pregunta, pero esta noción mediada también por el patriarcado del capitalismo actual de la propiedad privada. Y de la prole, ¿verdad? Lo que es de uno. Y está como esta noción primero muy inequívoca de que los niños son propiedad, pero por otra parte, y que también, volviendo atrás, tiene que ver con el tema de la protección, cómo concebimos lo que es proteger a alguien y que lo transforme inmediatamente en un algo que no lo son. Entonces, eso por una parte, la noción de propiedad, pero también como la noción de los niños como propiedad privada. Y que repercute de manera multinivel, para mí atravesada desde el capitalismo y desde las lógicas de consumo, que tiene que ver, por ejemplo, con las escuelas, en que las escuelas no es que sean responsables o sea, son responsables de los niños cuando están los niños en la escuela, ¿verdad? Pero para educarlos en lo que yo como apoderado quiera, ¿cierto? Para que me mantengan informado cual cliente del proceso educativo de este niño que yo lo mando para que luego salga educado, ¿verdad? Como en un proceso como de perfeccionamiento y esto sé que suena súper feo como lo estoy diciendo, pero es porque creo que también agudiza un poco más el sentido que quiero darle como con esta lógica de hacer un producto de un niño, de esto como de mirarlo desde el adultocentrismo y llevarlo a ser un adulto. Es como que mandamos este niñito que es mío a este lugar, pero como para que le haga cosas y me lo devuelva, pero mientras a mí me gusta lo que usted le haga.
Sé que suena pésimo, pero es un poco la noción que yo siento generalmente que sucede o que se tiene, sobre todo actualmente en una lógica más como de cliente. Y también esta lógica de, bueno, es mi hijo, lo educan como yo quiero, ¿cierto? Mi hijo lo educo yo, como esto no se lo pueden enseñar, porque es mi hijo y va a salir a mi imagen y semejanza, ¿cierto? Como la centralidad de la crianza. Y la crianza sí es central, porque es el primer espacio de socialización, y lo sabemos, ¿cierto? Pero a veces se nos olvida que uno educa a los niños para que vayan formando su propia conciencia, ¿cierto? Para que ellos sean dueños de sí mismos, dueños de su cuerpo, ¿cierto? Dueños de sus pensamientos, de sus emociones, y nosotros, entre comillas, acompañamos. Como adultos tenemos que acompañar ese proceso, estar cuando se necesite, el adulto que sea, ¿cierto? El adulto que el niño elija como significativo. Hay muchas críticas con respecto, por ejemplo, a, no sé, justamente en mi diplomada estábamos viendo sobre la entrega de anticonceptivos a los adolescentes, y, por ejemplo, si un adolescente menor de 14 años, ¿cierto?, pide un anticonceptivo de emergencia, se tiene que comunicar al adulto de confianza que esa niña elija o que esa persona con vulva elija, eh, a un adulto significativo. Entonces hay mucha crítica al respecto, ¿por qué no a los padres? Y es como que nosotros pusiéramos sobre el niño quién tiene que ser su figura, y no siempre va a ser así. Y debemos acompañar ese proceso porque el niño es de él, no es de sus padres ni es de nadie. Entonces, en ese sentido, todos potencialmente podemos ser un adulto significativo, de tu vecino, de tu estudiante, ¿cierto? En cualquier contexto, ¿cierto? De algún familiar lejano o cercano. No es Es que necesario ahí se ser... ignoran, ¿Ah? perdón, no, solo quería decir rápidamente que ahí se ignoran los derechos también sexuales y reproductivos que tienen los niños. Ellos también tienen derechos como en ese ámbito. Como no porque sea un joven, como que igual todo el mundo tiene que saber cómo sobre su vida sexual o sobre el método anticonceptivo que desea usar. Eso también es parte de su derecho. Y tal como tú dices, es su derecho a elegir a quién le quiere contar algo, no por ser los papás como que lo tienen que saber. Sí, pues, y yo siento que a veces también esta noción de como, sobre todo a los psicólogos a veces o a los educadores, es como, bueno, usted es mamá, entonces no puedo opinar de crianza. Y es como, amigo, amiga. O sea, yo siento que eso está súper fome. Es verdad que uno no puede ponerse en el zapato de alguien que está criando, sobre todo como personas como multitask o con el estrés que supone eso. Es verdad que uno no puede ponerse en la experiencia, por ejemplo, de haber estado embarazado. Es real, ¿cierto? En términos fácticos. Pero yo pienso como no todos debiéramos realmente estar preparados para acompañar a un niño, porque nunca sabemos cuándo va a pasar, nunca sabemos cuándo un niño nos va a necesitar y tenemos que estar preparados, sea o no sea nuestro hijo, porque Mm. para mí, como deseo, ¿verdad? Es que los niños como grupo etario es responsabilidad también de todo el otro grupo etario, eh, como sociedad. No sé si me explico. Entonces ya podemos ver como varias cosas, varios niveles, ya sea cómo uno se comporta con los niños de su familia, con los niños de su entorno, con los niños de la calle. Ese es un nivel, ¿cierto? Pero también está este otro nivel que tú habías estado abordando, cómo como sociedad y como ciudadanos nos preocupamos de la niñez, ya sea en Mm. acciones personales como también en acciones ciudadanas, por ejemplo, con respecto a la Constitución, a la nueva Mm. Constitución, ¿cierto? Va ¿Cuánto? la Liz. Sí, voy a Ah, no, leerlo. dale también. La Liz Ay, puso, por eso, agrégale ah, esto igual, chocamos. dale. Por eso igual le sería ideal que se apruebe la ley José Matías, la cual busca el respeto a la identidad sexual y de género, para proteger igual la infancia de todos. La ley se llama José Matías en honor a José Matías, un chico trans que se suicidó en el 2019 debido al bullying que recibía. Yo no conocía esta ley, creo, o por lo menos como ese nombre. Qué bueno que Liz, muchas gracias por tu comentario para poder también informarnos, educarnos. Yo creo que estas como noticias son muy importantes que en verdad las sepamos todos y todos, para poder también, ¿no es cierto?, como orzarnos y poner también nuestras fuerzas para que esto llegue a un buen punto. Yo creo que todavía nos queda mucho camino como en temas de diversidad sexual
con respecto a los derechos de identidad, ¿no es cierto? De género, como digo, para mucha gente y a veces también, o sea, es por lo que he visto también, siento que a veces los niños lo normalizan mucho más que los adultos, como que para ellos la vida es así nomás. Y qué bueno verlo así, como me encantaría que más personas pudieran tener a veces la visión de los niños, porque tienen también mucho que enseñarnos en esas cosas. Sí, o sea, creo que eso es, no sé, como que también me hace tener la misma reflexión que tiene la Coti, ¿no? Como nosotras también venimos de una casa de estudio donde se fomenta mucho la crítica al orden hegemónico. Y me acuerdo que llegó un punto en el que nosotras también conversamos como ya, pero no todo puede ser crítica, porque vamos a trabajar en lugares en los que no podemos transformar estructuralmente, que no depende solo de nosotros desde nuestro rol. Por ejemplo, con respecto a la Coti que ha trabajado harto en red de protección, hay conciencia de que hay muchas cosas que uno individualmente no puede transformar desde lo estructural. No. Y podemos tener una mirada crítica, pero resulta que estamos trabajando ahí, ¿verdad? Que uno está trabajando en ese espacio y, y de repente pasa esta lógica como de, bueno, alguien tiene que hacer algo, no lo podemos dejar estar. Y siento que ojalá este cambio de nombre también permita como una reformulación más ideológica, ¿cachai? A lo mejor las casas de acogida van a La seguir Coti siendo con las cara de... mismas, claro, como, por eso dije ojalá, quiera Dios, ¿verdad? Em, pero, claro, como dice la Coti, no solo implica un cambio cultural, sino que también que fomentemos otros tipos de cambios, pues, como ya nos hemos dado cuenta que la función del ciudadano ya no es solo votar, y ojalá que sigamos en esa línea, no, no solo en el ejercicio político, sino también, como dice la Coti, desde el ejercicio más como desde organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, las casas de acogida, las organizaciones que fomentan el ser casas de acogida. Y que en la serie lo dicen, ¿no? Que son funcionamientos que en otros países han funcionado muy bien. Entonces, bueno, no sé, Dani, si tú también quieres responder un poco más la pregunta. O sea, como que siento que engloba un poco lo que ya han dicho. No sé si sumar algo nuevo. De hecho, creo que igual es un tema que también lo hemos abordado en otros capítulos. Yo creo que igual es complejo, que también ya lo hemos comentado un poco. Es complejo también en el mundo en que vivimos poder pensar un poco el futuro hacia allá. Creo que para poder pensarnos también como un país que se cuida entre sí, que se cuide a sí mismo y entre sí, creo que tienen que cambiar muchas cosas del sistema, ¿no es cierto? Y obviamente uno puede hacer ciertas resistencias y no todo es malo, ¿no es cierto? No todo es malo, sí se pueden hacer cosas. Creo que bueno también tener esa lógica. Yo creo que es difícil, de verdad que es difícil pensar el cuidado como desde la comunidad. Me encantaría pensar que no sé, si alguno de ustedes necesitara apoyo en eso, como que no nos apoyaríamos, ¿cachai? Como, me encantaría pensarlo así, pero eh, ojalá que a nadie le toque hacerlo pronto. No, pero me refiero a que es difícil, como en la sociedad en que vivimos, con los tiempos que tenemos, con la rapidez de todo, como poder pensar la crianza o los cuidados desde lo comunitario. Como también creo que me he referido en otros podcasts, creo que aún todavía los cuidados también están súper enfocados como en las figuras femeninas y eso también yo creo que es algo que hay que seguir dándole una vuelta. O sea, no dejar de hablar sobre eso porque no ha disminuido, no ha parado y sigue siendo ese todavía el foco. Creo que también relacionándolo un poco con la serie, eh, como que también había harta, como relaciones bien abusivas, como desde un hombre, ¿no es cierto? Como una figura masculina, como bien potente hacia otras
mujeres, y creo que eso representa también un poco el cómo, ¿no es cierto?, se lleva una sociedad en donde también esas figuras, no sé, no digo que necesariamente hombres, digo como figuras masculinas que funcionan, ¿no es cierto?, como desde ese poder, desde esa como violencia, que pueden hacer mucho daño, ¿no es cierto? Creo que tampoco podemos hacernos los locos cuando pasan situaciones así. A mí me chocaba mucho como los primeros capítulos que, no sé, la directora veía que eh, el Rebolledo trataba muy mal a los niños y como que, o sea, no me imagino cómo ella decía, para la próxima te voy a hacer una anotación, no sé qué, no me acuerdo el término que le dijo, pero fue como, o sea, no debería haber permitido ni siquiera una vez más, Una, como, claro. ¿me entiendes? Como también permitimos esas cosas. Creo que también eso es parte del cuidado que nosotros tenemos que cumplir cuando vemos situaciones también así hacia los niños, o hacia otros adultos también, hacia las mujeres o hacia los adultos mayores. Yo creo que es súper importante que ahí es como tarea de nosotros también, como ser o no, qué tan testigos somos y cuánto permitimos también que los demás funcionen desde lógicas que son bien violentas. Es que da miedo, po. O sea, yo me Sí, pues, ponía obvio. en la posición de la directora y ella tiene un poder formal, pero él tiene un otro poder que le hemos conversado muchísimo, ¿no? Y que tiene que ver con el poder que se le otorga como a un hombre violento, pues, en esa serie. O sea, yo me pongo en el lugar de ella, que es alguien que para echarlo lo tienen que sumariar, ¿verdad? Que era altamente violento y que no sabe si, y no es porque sea ficción, sino porque realmente no sé, ojalá que no, no, porque si la Coti ha tenido como alguna situación así en sus espacios de trabajo, pero, o sea, si un compañero te amenaza en el trabajo, como también en la serie aparece una frase súper como buena, que la directora le dice no, que la magistrada le dice a la directora del hogar, o tú también eres muy valiente o también eres muy tonta. Como que en una parte le dice como una frase así porque se atreve a hacer algo, po. Si toda la gente sabe que pasa y no hace nada, algunos por indiferencia o por indolencia y hay otros que por miedo. Entonces también Mm. tiene que ver un poco con cuál es el nivel como de seguridad que realmente sentimos socialmente en nuestros Sí, espacios de po. trabajo. No, sí, obviamente es muy distinto que sea por una situación de miedo a por indiferencia, creo yo. Pero me pasó que en los primeros capítulos igual sentía como que ya, como que todo estaba como enfocado en este tipo, como en algún momento, pero tampoco era, o sea, me pasaba que la directora ya, como que encontraba que él hacía cosas que no correspondían, pero aún así no sentía como que ella le daba la suficiente vuelta a eso, era Mm. como, No lo No lo o sea, cuestionabas. problematizaba. no lo pues sí, eso me pasó, como no era como que estaba urgida por él y expresara miedo por él hacia otras personas como más de confianza, o sea, no estaba esa discusión, era Ah, claro. como, ay, si una vez más lo así, como que chao, ya como, Y de Claro, hecho, era hasta como que Rebolledo no lo le pega a los inventan. niños. Ah, perdón, dale. No, sorry, que hasta que no, bueno, hasta que parte la serie y ocurre como el hecho crítico, ¿cierto? Y a él se le investiga y finalmente es la abogada quien empieza como a sospechar de él, como que se podría haber mantenido todo muy plano, pues, y él como con las prácticas que ejercía, como en el rol también que estaba como de poder con los otros educadores, como que si no hubieran salido esas cosas, como que nada cambia, pues, porque tal como decía la Dani, no estaba problematizado. Entonces, como que él era así y trabajaba así y nadie le decía nada. Además que, como de la lógica del miedo también que decía la Cami, ¿qué le vaya a decir a alguien que ya tenía como 800 sumarios y nunca le habían hecho nada y seguía trabajando ahí? Como que uno dice, ¿qué voy a hacer yo? Como que ya esta persona es como intocable, pues al final. Claro, como que igual ella, hoy Rebolledo, personaje tan detestable, me apestaba tanto cuando salía. Siempre ese actor tiene Sí, personajes que yo odio. yo a veces pienso, los personajes, o sea, los actores digo, ¡ay, qué brígido!
cómo hacer un personaje tan detestable. Él y también, por ejemplo, el otro personaje detestable, que no vamos a decir cuál es, pero ustedes lo van a averiguar cuando vean la serie, véanla, eh, que también es como, ¿cómo pueden hacer como personajes tan asquerosos? Ah, ¿El como papá? ¿Estoy hablando del papá del niño? el papá del niño. Eh, Pero bueno, eso es súper interesante porque lo que dice la Dani es como, claro, oye, Rebolledo le pegó a los niños, pero como que en ningún momento hay una escena que diga, oye, Rebolledo le dice culiao a todos los niños. O le dice, los Claro. trata o de lo concha su amenaza, madre, Sí, o da los miedo. la amenaza. amenaza que le hacía. Sí, es muy grave. Bueno, en fin, ya estamos súper pasados en el tiempo, así que pasemos rápidamente a la última pregunta. Ya, ya. Y la última pregunta es un poco más general y que aborda un poco más esto de la pregunta por lo personal y lo político, que tiene que ver con cuál creemos que es la incidencia de los feminismos en la mirada hacia la infancia. ¿Cómo creemos que de alguna medida las reflexiones que han efectuado diversos feminismos y diversas en sus amplias olas y en sus diversas ramas, en qué medida eso nos ha permitido transformar la mirada hacia la infancia en un espacio machista y patriarcal? Y le sumo capitalista. Mira, quizás no es respondiendo a la pregunta, pero como para poner quizás el ejemplo de eso, quizás, como en la serie, siempre he tenido como esta rabia como interna, de cuando en los casos, por ejemplo, donde se develan como situaciones de abuso sexual, es el niño el que es expulsado del hogar y en este caso, ¿cierto?, es llevado a una residencia y no se saca al agresor. ¿Cachai? Como que yo siempre me pregunto como por qué el niño tiene que pagar con este castigo, diciéndolo de alguna manera, de irse a un hogar, siendo alejado de su familia, muchas veces de su ciudad, porque, bueno, quizás en un lugar como Santiago, donde las comunas están mucho más cerca, quizás no dan cuenta ahí, ¿cierto? Pero la Cata vivía en un lado y quizás el hogar quedaba en la comuna como aledaña. Pero, por ejemplo, acá en la tercera región nos pasa que los niños se van de una ciudad a otra, donde te demoráis 2 horas en llegar de una a otra. Entonces, además, son desarraigados de su lugar como de origen. Y tú dices como, ¿y por qué como que lo tiene que pagar el niño y no el abusador, finalmente? Que no en su totalidad, a eso yo creo que es algo que hay que destacar, pero en su gran mayoría son hombres. Y es súper cuático al final, y opera también desde como las leyes, porque las leyes al final tienden a defender más al agresor en vez de proteger a la víctima, que en este caso son niños, que en su mayoría también son mujeres. Las víctimas, ¿cierto?, de abuso, repito, pero en su mayoría, y no se hace nada como contra el agresor, o sea, se le ponen medidas que no sirven para nada, en realidad que, por ejemplo, el tribunal ordena la salida del hogar común y la prohibición de acercamiento, pero que yo creo que ya se sabe que las prohibiciones de acercamiento en realidad no ayudan en absolutamente nada. Y eso generalmente no provoca en realidad que la situación de vulneración se termine, porque no respetan estas prohibiciones. Entonces, sigues teniendo al agresor con el niño, en este caso con la niña, ¿cierto? Y todo eso como que yo lo encuentro que opera en una lógica que desde lo hecho se da machista. Como les digo, no siempre los agresores son hombres y no siempre las víctimas son mujeres, pero en su totalidad se da así, entonces se termina protegiendo al hombre. Y no se toman medidas como en realidad gravosas para que el niño sí se pueda quedar en su casa y al final pague la víctima en realidad, que es la persona culpable finalmente del hecho. Y operan después en virtud de eso otras como dinámicas como la retractación, por ejemplo, porque los niños dicen, pucha, ¿para qué hablé? Si al final el que se lleva la peor parte fui yo, que me fui a un hogar, como mejor me quedo en mi casa y me aguanto como es lo que me está pasando nomás. Y también ahí tenemos como por otro lado a la mamá, como de la Cata, ¿cierto? La señora Magali parece que se llamaba. Y que también se le tiende como a culpabilizar mucho en su rol de mamá, pero se ignora también que ella es víctima, lo más probable, de también violencia intrafamiliar o violencia de género en la pareja, ¿cierto? Y lo más probable es que esta defensa que ella hace como a su pareja, que es el agresor, por ejemplo, en la audiencia, que dice como eso es mentira, nunca ha tocado la Cata, no sé qué más,
se da porque ella igual está inmersa en un círculo de violencia, que lo más probable es que haya sido económica, que haya sido emocional, y solo se tiende como a culpabilizar también a la mujer de, es mala madre, como prefiere al hombre frente a su hija, que no digo que es algo que no esté mal, pero a veces se ignora también como el trasfondo de por qué una mamá llega como a hacer eso, como qué dinámicas están operando detrás de eso, y solo se me olvidó la palabra. Como que, solo se le culpa o caen como muchos juicios sobre ella y culpabilizaciones también, pues. En vez de ayudarla también, al final. En vez de ayudarla, de intencionar que sea consciente de lo que está viviendo y de apoyarla para que salga como de ese círculo. Es como, es mala madre porque prefirió a la mamá, o sea, a la pareja. Y así hay veces, yo que he visto muchas historias de niños, que como la mamá se descarta, por ejemplo, como posible cuidadora, porque es como, ay, no, pues si prefirió a la pareja ya es mala madre, como imposible que llegue a ser la cuidadora del niño. Y bueno, en Eso. este caso es Mónica, así que no fue solo por Y eso, además, pero sí. claro, además se le suman también el consumo a veces de droga o de alcohol, que más aún como que la ponen en una lista así súper negra, como de que es pésima mamá, por eso, y que nunca va a ejercer como el cuidado. Y hay veces, hay historias lamentables de niños que pasan toda su vida en una residencia en virtud de eso, en vez de hacer un trabajo. Y se tacha a la mamá y eliminada por siempre y, por ejemplo, no sé, pues el hermano de la Cata que se notaba más pequeño en edad, ¿cierto? Podría fácilmente pasar toda su vida en un hogar. Sí. Sí, y no, y también yo creo que se ignora mucho como la propia historia de esos padres que también probablemente fueron vulnerados, como que Sí. al final te das cuenta que se repiten muchas historias y también es como que esa angustia caleta, porque es como frustración de que Sí. como que tenéis que cambiar el pasado o no cambiar el pasado, pero como que es un factor muy preponderante para que también sucedan otras cosas en un futuro. Como tú dices, Coti, claro, se individualiza mucho la culpa, no sé, la madre que escoge a tal persona, pero claro, hay cierta violencia muchas veces o cierta dependencia que yo creo que también el feminismo viene a cuestionar, ¿no es cierto? De cómo a lo mejor se establecen relaciones, cómo se entiende el amor. Yo creo que todas esas reflexiones que nos trae el feminismo también aportan a lo que uno pueda hacer, ¿no es cierto?, en estos casos. Me refiero a como, no necesariamente como trabajando en estos casos, sino como analizando, ¿no es cierto?, esas lógicas de dependencia, esas lógicas, ¿no es cierto?, de entrega total, de miedo, que a lo mejor son como el extremo como de ese amor romántico, ¿no es cierto?, que es como una parte muy, como una cultura como muy importante en cómo nos relacionamos también. Entonces, claro, al final yo creo que el feminismo nos viene a entregar una mirada un poco más, eh, no sé cuál es la palabra, pero nos viene a decir, se pueden hacer las cosas de otra manera, pero claro, hay que entenderlas como de dónde vienen, pues, hay que Como entender el ampliar la mirada del contexto. análisis al final. Claro, claro, es como podemos hacer algo distinto, pero están pasando todas estas cosas. Hay violencia, hay, no sé, como de género, están ocurriendo tantas cosas que no podemos culpabilizar a uno. Eh, pero claro, en este caso, especialmente el de la serie, yo creo que en ese sentido la mamá también era muy vulnerada como en muchos sentidos y como te digo es complejo porque yo igual que trabajé como en eso, uno igual tiende a decir, pucha, así como qué rabia, como qué rabia que eligió a la pareja, ¿cachai? Como que a uno también le Señora, pasa, salgan de ahí. Así como que te dan ganas de... amiga, date cuenta. Pero es complejo, ¿cachai? Es complejo. Después uno dice, es complejo, no es tan fácil, no es llegar a decir sal de ahí, no es llegar y cuestionar, ¿no es cierto?, la maternidad desde únicamente ese eje. Pero claro, también si la mamá en este caso no dejaba al hombre, también era, ¿no es cierto?, o sea, era un riesgo para Catalina también. Entonces, prefiero como estar situada en ese contexto. Entonces, es difícil, pero como tú dices, no, nunca había pensado en esto de, al final,
siempre sale para atrás el niño, como, y eso tampoco ayuda a que a lo mejor otros niños puedan hablar con respecto a lo que le está pasando, porque yo creo que siempre ven a alguien que denuncia y a lo mejor después, no sé, pues le cambian el cuidador. Y eso obviamente no lo quiere un niño. O sea, que susto que te cambien por último si es alguien que te hace mal, pero que lo conoces. Sí. Mm. Sí, yo quería aportar solamente como en relación a la pregunta, también esto que dice la Dani sobre la amplitud de mirada que puede dar el desarrollo de los feminismos. Yo diría que más que un feminismo en particular que aborde la infancia o la mirada que se tiene en la infancia, creo que a lo largo de las olas, ¿cierto?, del feminismo, sobre todo en la tercera y la cuarta, se ha abierto mucho más, como que en global, finalmente el desarrollo del feminismo ha permitido comprender que en la sociedad, en forma como fáctica o de hecho, no somos todos iguales, ¿cierto? Esa es la premisa. Eh, a lo largo de los tiempos se ha declarado que somos todos iguales, pero nos hemos dado cuenta, y por eso todavía existe aún el feminismo, que en la práctica no estamos siendo todos iguales por construcciones sociales, ¿cierto? De las relaciones vinculares, de los roles de género, de la feminidad y la masculinidad, ¿cierto? La asociación a los cuerpos, etcétera, etcétera, todas las luchas, ¿cierto? Y también el feminismo permitió el surgimiento de las interseccionalidades, donde también existen estos, como esta rueda de privilegios, ¿verdad? En la que la edad también es un factor que te hace ser parte de un espacio minoritario. Entonces, empezamos hablando sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, pero paulatinamente se ha ido comprendiendo que en realidad ha sido la construcción de esta figura del hombre blanco occidental, con dinero, adulto, ¿cierto? Que deja fuera como a todos los otros, que son como menos humanos, menos sujetos de derecho en alguna de estas aristas. Y por supuesto que encontramos en uno de esos extremos o en una de esas como múltiples apellidos del hombre blanco occidental, ¿verdad? ¿Cierto? Que es como la figura máxima de poder, también están los niños, ¿cierto? Y a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando, bueno, cómo educar en los roles de género, ¿cierto? Cómo también a partir de los derechos sexuales de las mujeres se ha empezado a considerar los derechos sexuales de los niños como también sujetos de derechos en esos ámbitos, también con respecto a los derechos políticos, los derechos ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces, por una parte, creo que en términos como históricos ha permitido eso, pero por otra parte, eh, también quería como comentar que con lo que señalaba la Coti, esto de la víctima y del que recibe como toda la responsabilidad de haber sido víctima, eh, también yo siento que tiene que ver un poco con la noción que se ha construido sobre la masculinidad hegemónica de este hombre salvaje, incontrolable, como su deseo incontenible, ¿verdad? Como este hombre que no puede aguantarse frente a la provocación de un otro y que ha permitido justificar, no justificar penalmente, sino como condenar menos, digamos, actos de violencia, ¿cierto? Como un hombre que no puede contener su ira y por eso le pega a sus hijos, ¿cierto? Un hombre como que no puede contenerse, entonces por eso viola a una niña de 15 años. Y yo me pregunto, ¿cierto? Siempre tenemos esta discusión sobre cuánto las masculinidades tienen que ser responsabilidades de las mujeres feministas o de las personas feministas. Y siempre nos preguntamos eso, cómo incitar a que también haya una regulación, ¿cierto?, de las personas que se identifican con las masculinidades, cómo ellos pueden como regularse grupalmente. Y ahora en esta situación pienso como realmente yo me pregunto, yo siendo, si me identificara, ¿cierto?, o si hubiera sido socializada desde la masculinidad, me pregunto, ¿realmente quiero estar de acuerdo con que yo, aunque no lo sea, que la gente crea que puedo ser una persona incontrolable y que justificaría que yo hiciera algo así? No sé si me explico, como de repente no tiene que ver con, uy, no todos, pero también como realmente queremos que como hombres se nos reconozca de esta manera en el mundo social.
¿Cómo podemos, o sea, detestamos a estos hombres que son así, pero no debiéramos detestar más que socialmente justificáramos la existencia de este tipo de violencia? Que creo que es como lo mismo que pasa con todas las figuras, también con los niños, como realmente, como niños, ¿cierto? Yo no soy niña ya, lamentablemente, en algunas cosas. Eh, realmente queremos como niños que se nos reconozca de cierta manera y en eso han habido muchos niños como figuras importantes, ¿cierto? Eh, sobre todo niñas, ¿verdad? Sobre todo niñas que han alzado muchísimo la voz sobre cómo quieren que los adultos los traten, lo más básico, ¿verdad? Y Mm. creo que el feminismo en alguna medida ha contribuido a eso, a relativizar o cuestionar los imaginarios que se han construido en torno a nuestras categorías. ¿Realmente como Sí. mujeres queremos que se nos reconozca como débiles? No, hacemos algo. ¿Cierto? Realmente queremos como niños que nos reconozcan como personas que no tenemos opinión, que no tenemos derecho, sobre todo con respecto al cambio climático, que ese ha sido uno de los temas más fundamentales de los niños en el mundo como más global. No, hagamos algo al respecto. Y siento que es el mismo llamado un poco que hace el feminismo en torno a la infancia y a las mujeres con respecto a la lógica masculina. Realmente queremos ser reconocidos como esta posibilidad de ser tan detestable en lo social. Yo creo que no, o sea, nadie quiere ser visto como algo detestable. Perdón por lo Mm. largo, pero eso es como No, y ahí me acordé mucho cuando tú muro. hablaste esto de las masculinidades y como relacionando un poco con otro capítulo del de Rita Segato, la guerra contra las mujeres. Me acuerdo que hablaba, en ese libro se hablaba mucho de como cuál es un poco la causa, como no tan así exacta, pero ella analizaba mucho como por qué un hombre podría llegar a violar a otra mujer. Que no tenía que ver con que quería complacerse sexualmente, porque para eso podría hacerlo en cualquier lado, no sé, pero es más bien como la lógica de pertenecer a una manada de dominación hacia, en este caso, las mujeres, como estos hombres winner que se jactan de, no sé, todas sus conquistas, pero en este caso de una violación, o sea, algo terrible. Y me hace mucho sentido también cómo entendemos ahora, ¿no es cierto?, no solo los abusos, sino cualquier tipo de vulneración. Muchas veces, o sea, yo creo que el feminismo lo que nos viene a decir es cuestionémonos qué entendemos por dominar, qué entendemos por poder, qué entendemos por masculinidades, ¿no es cierto? Que como digo, no es una lógica de hombre, es una lógica masculina, o sea, que es una lógica de acción, de pasar al otro a veces, de poder, ¿no es cierto? Mm. Y eso yo creo que es súper clave cuando entendemos estos casos, porque son eso, o sea, las vulneraciones son traspasar límites. Y creo yo que cuando hablamos de lógicas masculinas muchas veces también podemos hablar un poco de eso. No digo que sea eso, pero creo yo que la Rita Segato habla como que y profundiza mucho en eso y es buena, como que es muy seca en eso. Sí, bacán. Mira, en relación a eso, también aquí el Pato Zárate. Eh, Zárate. Zárate, perdón. Comenta algo, introduce un tema súper bueno que es esto de los privilegios. Dice que esto que estamos conversando también responde al status quo y las posiciones privilegiadas que tienen los hombres y las resistencias que genera perderlo, ¿cierto? De repente, se entiende muchas veces que la igualdad implica perder. Sí implica ceder cosas, ¿verdad? Pero es porque históricamente también hemos estado en posiciones muy cristalizadas, muy rígidas, y eso también incluye a los niños. Los niños también han estado en posiciones muy cristalizadas. Eh, en lo social, ¿verdad? Y en la familia, en los colegios. O sea, o sea, lo más como evidente es la asimetría en las relaciones, ¿verdad? Y eso ha tomado mucho tiempo para que se transforme, ¿cierto? Y lo triste es que muchas veces se ha transformado cuando el adulto ha evidenciado eso, no cuando el niño lo ha demandado. Y eso también es algo como para cuestionarse, eh, un poco abrirse más a quien vive, ¿cierto? Cuando hablamos de niñez, no podemos hacer un estudio de niñez sin los niños, ¿cierto? Es como, parece obvio, pero no siempre ha sido así. Entonces son Es que ahí es interesantes las clave la organizaciones. participación. Mm.
Es Que es un como se derecho muestran en parte también. de algo. Ah, También tienen o sea, está también en la convención el derecho a la participación y a dar la opinión, pues, ¿cachai? Y eso igual se ignora, como en algún momento antes también hablamos de eso, como que no se les da ni siquiera el espacio como para ser escuchados como en lo que quieren. Y entendiendo que quizás no siempre eso va a ser lo que va a pasar, como que en realidad hay cosas que son muy difíciles desde todo ámbito que quizás justo lo que el niño desee pase. Pero es darle el espacio para que le exprese y su opinión esté como sobre la mesa también, así como la de todas las otras personas. Explicándole que quizás eso no se va a cumplir inmediatamente o no es algo que vaya a pasar en el corto plazo, pero lo pones en esa posición también como de igualdad de que todos opinemos, o si se está opinando, y el niño o niña también, mm, y que participe Mm, igualmente. sí, 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 súper. Oye, estamos súper pasados en la hora, perdón por cortarlo así, pero sí. no sé si Ah, quisieras no. hacer algún otro comentario sobre la serie, sobre los temas que hemos estado abordando, sobre reflexiones que queden en el tintero. Nada, pues recomendar harto la serie. De verdad, yo creo que es muy buena. Creo que igual deberíamos volver a tocar este tema. Me gustó harto. Eh, claro, nos puso ahí que son buenas para hablar. Sí. Yo creo que deberíamos hacerlo ahora como en formato de libro. Quizás alguna novela o algún texto que nos permita hablar más sobre la niñez. O a lo mejor un texto de cuidado comunitario, como que lo hemos tocado, pero teóricamente la verdad que no, yo no conozco tanto, entonces me encantaría poder conocer un poco más. Así que yo creo que para la próxima temporada, ahí le vamos a estar avisando qué libros vamos a leer y a lo mejor alguno de ellos podría ser en relación a esto. Formato VHS. Me invitan, por favor. Cassette, por el lado A y B. Y eso, pues chiquilla, gracias por la conversación, estuvo súper entretenida. Me encantó la invitada también. Creo que le entregó un plus a este capítulo. Así que muchas gracias, Coti, por Tú ser el también me reemplazo encantas, oficial de la amiga. Coca. La Coca ya está fuera por si no lo sabía. Ah, se está Gracias. enterando a través de los medios. Oye, Lo vi por Coti, la prensa. A lo Bachelet, a lo Bachelet. oye, Coti, ¿tú quieres agregar algo más? Mm. Algo al No, respecto. bueno, yo creo que ustedes saben que me encanta hablar de estos temas. Me las voy a funar. Eh, Me encanta esta temática. Bueno, es la temática que a mí me apasiona, por la cual trabajo mucho. Por intentar, me acordaba en algún momento que cuando hablaste como de esto, como de lo difícil a veces de entrar a un espacio donde sabes que no lo puedes cambiar todo. Pero en mi caso está ahí siempre presente María Julia, de intentar resistir desde adentro. Estoy en eso siempre. Y es bacán también cuando uno se rodea de personas que también lo hacen. Y al menos en mi equipo de trabajo, desde el rol que nosotros cumplimos de representar justamente jurídicamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se vive eso. Así que es bacán porque varias de las cosas que quizás discutimos y también sobre feminismo son cosas que salen mucho en mi trabajo. Eso a uno como que le da aliento, lo reconforta un poco también, de que sean cosas que se estén hablando, como esa ampliación del análisis que se tenga también para este trabajo. Lo pensaba mucho ahora en lo último que se habló como de feminismo. Hay un compañero que yo creo que es como más bacán su mirada que la mía y que quizás que hay veces que uno piensa que eso vendría más como de una mujer, pero es como bacán, en realidad, como que hay veces que cuando hablo mucho de esto termino súper como desmotivada en virtud de la pregunta, ¿cierto?, de la deuda en vez como de la promesa, así como está todo malo, sistema de porquería, como lo quiero quemar, y peleo todos los días mi pega con gente y maldigo al mundo. Pero yo creo que sirve también encontrar esos espacios como de luz y también de personas que te ayuden como en esta resistencia. Así que estamos en eso. Mm, No, está Sí. bien acompañada, sabemos por ahí. Eh, Chao.
Bueno, después de Pasamos al momento de los palos, Daniel. Oye, Daniela, los lives son espacios públicos. Eh, bueno, yo con lo que tú No, pero dices, Coti, eh, me recordó una clase que tuve sobre consejería de disidencias, pero algo muy interesante que dice la profesora, ¿cierto? Que hizo esta clase, que pueden seguirlo, es el Instagram de @Ubuntu, ay no, lo voy a adjuntar porque no me acuerdo, pero es Ubuntu Terapia o algo así. Em, que la psicóloga decía, retar a los padres, ahí era en relación a los padres, pero decía, retar a los padres nunca ha llegado a nada. Entonces quiero extrapolarle esto un poco con respecto a lo de la deuda, ¿verdad? Retarnos y sentirnos mal es parte del proceso, pero solo llegar hasta ahí nunca ha servido para nada, solo retar. Siento que siempre intentamos terminar nuestros capítulos dando un poco, interpelando, ¿cierto? Intentando darnos también nosotros una lógica más, un poco más esperanzadora, pero también intentando dar algunas luces o reflexiones para el resto de las personas para que podamos cuestionar nuestras propias realidades y hacer algo al respecto. No estamos diciendo así como, solo puedo cambiarlo si me convierto en el director del Sename en este momento. No, pero sí, por ejemplo, cómo puedo cambiar las relaciones que tengo con los niños de mi entorno. ¿Cómo puedo? Y eso es lo personal siendo político, ¿verdad? Parcialmente, no estoy respondiendo a la pregunta eh, por completo. Pero eso es algo importante, ¿cierto? Cómo politizo, ¿cierto? Mis relaciones conectándome con un otro que históricamente se han cortado un poco las relaciones desde el derecho y también desde que tengo una opinión válida, desde la protección de sus cuerpos, desde la psicoeducación. No es necesario que vaya un psicólogo al curso de tu sobrino o sobrina, ¿cierto? A que le diga, oye, mira, tu cuerpo es tuyo. ¿Cierto? Esto se llama vulva, esto se llama pene. No, ¿cierto? Nosotros también somos responsables de eso. Somos responsables de saludar a un niño y darle un beso sin su consentimiento, ¿cierto? Ahí Abrazar a iba a un decir niño sin eso. preguntarle. Podemos hacer cosas al respecto. Cuando un niño evidencia que existe una forma diferente de relacionarse con los adultos, puede cuestionar un poco más el resto. Y nosotros también. Y cuando un adulto nos ve a nosotros relacionarnos de una manera más adecuada, más comprensiva, más ética, podemos levantar sospechas sobre su propia vivencia en el otro. Entonces, quizás podemos hacer eso, ¿cierto? No solo desde lo laboral, porque no todos trabajamos con infancia, pero todos somos parte de una sociedad en la que está la infancia. Eh, Sí. y eso. Cerremos. Oye, hoy, ojalá la Coti sea invitada más frecuente, po. Eh, sí. que Yo venga más. sí. ¿Ah? Tienen que invitarme, pues, tienen que invitarme. Mi correo está abierto, para que me lleguen las invitaciones. Sí, mira, no sé creo que la Coti no tiene redes sociales profesionales, así que no sé No. si quieres darlas. Supongo que no. Pero estaremos intentando calar un poco en su agenda para seguir conversando de estos Sí. temas y seguramente no solo en relación a infancia como tema central, sino que quizás en otros, cuando quizás estemos conversando sobre otras producciones culturales, para que la infancia no siga siendo tangencial en nuestros capítulos. ¿Se te Sí, cae? no, Muchas tú gracias. dices Sí, como de te compartir mi queremos. Instagram. No, es súper abierto. Ya, Coti no. RF. Coti RF. Casi digo Coti RF Creación, combinando el de tu hermana. Coti RF. Para que la sigan siempre en su historia, sube sus visitas. No a sus visitas, sino como sus procesos. También uno puede ver un poco de lo laboral y también puede ver como las relaciones tan bonitas que tienen en lo personal con los niños de su entorno. Entonces, Ahí eso, para que la la Coca nos sigan. recordó que el capítulo quedará en Spotify. Ya, Para que sí. Spotify. vaya. Este capítulo va a Porque quedar en está con al Spotify. día. Está al día. Sí, ya, sí, es verdad. Donde está más al día todos los capítulos es en Spotify y en nuestro perfil, ya, y en YouTube ya se irá actualizando. Pero eso, síganos, estén atentos a nuestra próxima temporada que ya va a ser en agosto. Intentaremos traer nuevo contenido, más libros, más producciones, más invitados.
Y eso, muchas gracias por vernos ahora, gracias a la gente que se conectó ahí a ver a la Coti en su momento de fama. No sé si mucha fama, pero muchas gracias, Coti, por haber asistido, por haber compartido también tus conocimientos y tus experiencias con nosotras en este espacio que es Sí, público Coti. y que pretendemos que sea político por lo mismo, así que gracias. Te Eso, queremos. Así, te queremos, así ahora. así. Las amo. Gracias. Mi agenda está Bye. disponible para ustedes siempre. Ah, ya Ah, saben para qué la pidan. Nos vemos, que esté muy bien. Ay, chao. ¿cómo se corta? ¿Cómo se corta? ¿Cómo se termina? Ahí está. Nos vemos, que esté muy bien.